y es padre de 3 niños, se llama Juanjo Ruiz y de formación es ingeniero informático y entre sus intereses pues está la educación, la astronomía, el derecho y la política. Y formó parte de la anterior junta directiva de Amoci, ¿vale? Y bueno, pues nos trae esta interesante charla hoy de un tema que espero que nos guste a todos. Pues adelante, Juanjo. Muchas gracias. Bueno, como ya ha dicho Flori, evidentemente yo ni soy abogado, ni soy psicólogo, ni soy profesor, ¿vale? Bueno, sí, fui profesor en tiempos, pero ahora mismo ya no, ¿vale? Mi mayor interés es que tengo 3 hijos y bueno, este tema me interesa particularmente y os voy a ir presentando unos esbozos y una serie de estrategias que yo veo, porque luego las partes que constan, bueno, os contaré la historia de Dani, ¿vale? Dani es un crío que ha sufrido acoso escolar durante 11 años, ¿vale? Vaya a ver la experiencia, pero ya no la que vive un psicólogo o la que os pueda contar un profesor, vaya a ver la que vive un crío desde dentro, ¿vale? Luego hablaremos un poco de herramientas de cualquier tipo, legales y demás, para intentar proteger a nuestros pollitos, como yo digo, porque al final son nuestros críos y tú tienes que tener herramientas para protegerlos. Hablaremos también un poco de cuáles son los signos en los críos, tanto en las víctimas como en los acosadores, ¿vale? Porque hay que tener claro una cosa, aquí en un caso de bullying siempre hay 2 víctimas, no solo hay una, ¿vale? Lo que pasa es que una víctima es un poco más víctima que el otro, pero al final el acosador es víctima por una deficiente formación, una deficiente educación y una deficiencia de alguien que no ha hecho bien su trabajo y ha creado ese espacio, ¿vale? Y al final tendremos también 2 o 3 casos reales en los que yo me vi involucrado como miembro de la antigua Junta y demás, y a los que nos pidieron ayuda, y os contaré, aunque no daremos nombres, pero os contaré cómo se solucionaron y qué es lo que pasó, ¿vale? Voy a poner una presentación, ¿vale? Aquí está, y iremos viendo, a ver si me comentáis si la vais viendo. Sí. Vale, ¿la veis, no? Se ve, Juanjo. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, bueno, venga, pues lo que os he estado comentando, ¿vale? Contaremos lo primero la historia de Dani, los signos, ¿vale? Luego hablaremos un poco de las herramientas, los casos y luego ya pues, un turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda. Bueno, Dani, al final esto evidentemente es un nombre ficticio, pues tampoco le importa a nadie, pero bueno, Dani nace más o menos a mediados de los 70 en un pueblecito del centro de Murcia, ¿vale? Su padre es policía y su madre ama de casa, y su padre pues pasa por múltiples destinos debido a su trabajo. La familia evidentemente va con él, es el mayor de 3 hermanos. El crío pues es muy despierto, habla por los codos con 1 año, en la guardería termina la tarea en 10 minutos y se va al rincón a montar piezas de juegos de construcción, que es lo que a él le gusta, lo demás le aburre. Con 6 o 7 desmonta obsesivamente cualquier máquina que cae en sus manos, ¿vale? Y con 11 pues le regalan algo que marcará su vida, un ordenador, ¿vale? Con 12 años y después de varias negativas a volver al colegio, Dani termina en la consulta de un psicólogo clínico. Aquí pasa algo, ¿vale? Yo no sé si esto suena o tal, pero a lo mejor sí. Vale, después de varias sesiones, a Dani le hacen una serie de pruebas y demás, pues, y le dicen a sus padres que el niño está bien, que el niño es muy inteligente, le dan una cifra, 130. Eso significa que, evidentemente, eso a mediados de los 80 posiblemente significa poco, pero bueno, actualmente significaría que el crío tiene altas capacidades y hay que hacer algo con él en el colegio, ¿vale? Pero bueno, y ahí se queda todo, ¿vale? La realidad de lo que está ocurriendo es que Dani lleva sufriendo acoso escolar, porque entonces en los años 80 todavía no le habían puesto el nombre de bullying, desde los 7, desde que su padre llega al último destino, ¿vale? Sus temas de conversación no le gustan a sus compañeros de clase, ni en el colegio, ni en el barrio, y lo consideran un bicho raro y alguien al quien pueden maltratar a todos niveles, básicamente por pura diversión. Llega la cosa a unos niveles muy, muy altos, ¿vale? Las agresiones psicológicas y físicas son continuas y constantes y la cosa no mejora ni mucho menos en el instituto, ¿vale? Parece que es que las características del crío hacen que sea un imán para esto, ¿vale? Él va asumiendo en silencio todas las agresiones y el estrés continuo, ¿vale?
se esconde en el recreo, los 5 minutos entre clase y clase pues son verdaderos infiernos porque tienes que ir buscando el crío a un adulto para que no le hagan 1000 cosas, ¿vale? Y muchas veces aquellos que deberían atajar el problema, bien sea un orientador, bien sea un profesor o bien sea alguna autoridad que esté por allí, pues van un poco a lo suyo, miran para otro lado con el argumento de que al final son cosas puntuales entre críos, ¿vale? Dani interiormente va conociendo lo que es la naturaleza del miedo, lo conoce como no lo conoce nadie, ¿vale? Lo tiene dentro desde los 7 años y cada esquina está pendiente y escondiéndose a ver si a la vuelta del pasillo pueden estar esperándole. Va pasando el tiempo, ¿vale? Dani va creciendo. Conforme se van acercando los cursos superiores, pues bueno, los acosadores al final se van quedando cursos atrás. Poco a poco él va adquiriendo habilidades sociales básicas a fuerza de prueba y error, ¿vale? Y con 18 años pues pasa la selectividad, consigue plaza en una carrera que él quería y ahí quedan 11 años de acoso continuo, ¿vale? A nivel psicológico y físico, con un coste muy, muy alto, ¿vale? Dani arrastra un problema psicológico grave derivado de esos 11 años que no lo ha abandonado nunca, ¿vale? Es decir, todo eso, al final el cerebro es una cosa plástica, va aprendiendo y las cosas malas también las aprende y las asimila, ¿vale? Pero bueno, en la universidad ya él es libre, hay bichos raros, incluso más raros que él, hay mucha gente que tiene inquietudes. Con 22 años termina la carrera y en unos pocos meses es reclutado por una empresa grande y ahí está, es lo que hemos dicho, Dani tiene dos caras. En una es un brillante ingeniero de una empresa grande, con toda la vida por delante, y en la otra es una persona llena con inseguridades y con patologías médicas crónicas que necesita apoyo médico y psicológico en muchos aspectos de su vida, ¿vale? Bueno, esa es la historia más o menos de Dani. Dani es como el equipo A. Si alguien quiere conocerlo, pues me lo decís y un día, pues Dani, o bien por correo o algo, se lo pedía aquí a la presidenta de Flori y ella os pondrá en contacto con él y os puede ampliar información y contárosme, ¿vale? Pero para esto más o menos yo creo que os hace una idea de la experiencia vivida por el crío. Bueno, vamos a hablar ahora de las víctimas, lo que siempre tenemos en este caso la que es la más víctima, el niño que acosa, ¿vale? Los indicadores que nos pueden hacer pensar que en nuestro hijo o en algún crío que conozcamos, si somos profesores o somos psicólogos, yo qué sé, al final hay un signo de alarma, siempre hay indicadores, ¿vale? Tenemos faltas de asistencia, ya sean alternativas o en forma de absentismo grave, ¿vale? Descenso del rendimiento escolar de una manera abrupta, dificultad de concentración, ¿vale? Que el crío tenga sentimientos de culpa, al final asume que lo que le está pasando es culpa suya, apatía totalmente, pasa de todo, síntomas depresivos o de ansiedad, que esté irritado, insomnio, pesadillas, falta de apetito, problemas gastrointestinales, o sea, ahogos, mareos, dolor de cabeza, inquietud, nerviosismo, pesimismo, o sea, que tenga problemas de agresividad, problemas de autocontrol, que no se controle, ¿vale? Esto suele pasar porque al final él no se atreve a liberar esa agresividad o esa autodefensa con el acosador y la libera por donde puede, ¿vale? Conductas de huida y evitación, lo que os he comentado antes que hacía Dani, intentar esquivar por cualquier pasillo, miedo a estar solo porque lo enganchan, ideas autolíricas, esto es que él mismo tenga ideas de suicidio, ¿vale? Aislamiento, indefensión, se sienta mal, negación de los hechos o incongruencias con una historia porque al final muchas veces los padres le preguntan al crío y el crío lo niega totalmente por vergüenza o por miedo, o sea, respuestas emocionales extremas como liarse a llorar continuamente. Estos son ejemplos de lo que de los signos de alarma que os tienen que llevar a ponernos las orejas tiesas. A partir de aquí, lo lógico es ponerse en manos de un psicólogo, un especialista y sobre todo hablar con el crío. El crío lo importante es que intentar que pueda hablar con nosotros, si somos sus padres, si es que al final somos la primera barrera, o sea, que tiene, ¿vale? Tenemos también, al final, lo que he comentado, también el caso del acosador, ¿vale? El acosador, al final, es una víctima también, pero es una víctima no por él mismo, sino porque lo han educado mal. Al final, una persona, al final no se convierte uno en un acosador porque sí, se convierte sobre todo, o sea, no naces genéticamente con eso, ¿vale? Te conviertes por el entorno,
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Estos críos tienen una característica, pues tendrá mucha agresividad verbal o física, suelen dar insultos, suelen hacer acoso psicológico a sus víctimas, eso lo puede ver un profesor, al final muchas veces se ve. Suelen tener conductas violentas, suelen hacer agresiones contra la propiedad, o sea, no es que cojan la maleta o la cartera del otro y la rompan. Suelen tener miradas y gestos violentos de rechazo, incluso, o sea, no ya solo contra la víctima, sino contra cualquiera que intente pararle los pies. Suelen darse casos de coacciones, amenazas, son impulsivos, ¿vale? Suelen darse casos de abuso de poder, ¿vale? Si son delegados de clase, por ejemplo, pueden utilizar su estatus, ¿vale? Si se suelen dar casos extremos incluso de abusos sexuales de las víctimas, ¿vale? Graban a veces las agresiones, eso está muy a la orden del día con esto de las redes sociales e internet, ¿vale? Pueden llegar al acoso telefónico, redes sociales y demás, ¿vale? Y suelen dar aprobación y refuerzo de las conductas de los que realizan los demás, es decir, de lo que yo llamaría los palmeros, que son gente que está alrededor de ellos, que bien van imitando esa conducta del acosador, ¿vale? Ignoran o aíslan colectivamente a la víctima. Todo esto al final, ya digo, estos son algunos de los ejemplos de las cosas que nos tienen que llevar a decir es que si nuestro hijo está haciendo algo de esto o nos llegan oídas de algo de esto, a lo mejor tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿vale? Y ponerle remedio. Bueno, lo que os he comentado antes, siempre hay dos víctimas, ¿vale? Pero una lo es un poco más que otra. Tenemos que entender el bullying, pues eso hay dos. La primera es evidente, el niño acosado, ¿vale? La segunda, lo que he dicho, no lo es tanto, es un acosador educado o orientado incorrectamente que ha terminado siendo un acosador. En este punto, nosotros no debemos tener contacto directo con el segundo. Si somos padres de un niño víctima, no se os ocurra jamás, a no ser que estéis viendo que le está dando en directo, en vivo y en directo, que le está pegando algo e intentéis, pero no intentéis, o sea, no es nuestro cometido como padres y posiblemente generaremos muchos más problemas que beneficios, ¿vale? El resto de actores que supervisan al acosador, eso sí, eso es otra historia. Sus tutores, sus padres, sus docentes, el colegio, el personal del centro, ellos son otra historia y ellos sí tienen responsabilidad sobre ese comportamiento. Bueno, estrategias como padres, como parte al hilo de lo que estábamos diciendo. Lo primero, seamos educados ante cualquier situación. Yo sé que es algo, cuando te están tocando un hijo, es algo de lo más profundo que tú tienes, que es tu hijo, pero vamos, fijaros en un policía cuando nos está poniendo una multa, ¿vale? La mayoría de ellos, que hay gente pato. Pero lo normal es que nos pone una multa con todo el respeto del mundo, ¿vale? Pero sin embargo nos infunde cierto temor, ¿vale? Él está en una situación de poder, ¿vale? Al final el miedo tenemos que convertirlo en nuestro aliado, en nuestro objetivo, conocerlo y saber cómo funciona, ¿vale? Tenemos que entender que esto, a mi juicio, es una partida de ajedrez en la que nuestro hijo es la ficha más valiosa y el resto de fichas son medios para su protección, ¿vale? Nuestro hijo es el rey y lo demás... Puede que perdamos la dama, puede que perdamos el alfil, pero tenemos que tener siempre claro que lo nuestro es protegerlo a él, ¿vale? Después ya veremos si siempre dejamos cosas de por medio o tomamos decisiones. Bueno, entrando un poco en materia de legislación y derecho y demás, todo esto a lo mejor va a soltar un poco rollo, pero yo lo veo importante conocerlo porque cuando llega el momento es relativamente útil a la hora de poner un escrito a la administración pública o de informar a alguien de lo que se está jugando, ¿vale? Bien, tenemos dos armas básicas que son el Código Civil y el Código Penal. Luego ya está la Ley Orgánica de Protección de Datos y demás, pero bueno, básicamente esas dos. Lo primero que tenemos que saber es que el bullying como tal no está tipificado como delito, por lo menos en España, ¿vale? Están tipificados como delito toda una serie de comportamientos como son las lesiones, las amenazas, el acoso, las lesiones por imprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, aunque no esté tipificado, ¿vale? Al final lo que tenemos son conductas reiterativas que hacen daño a alguien, ¿vale? Y al final termina siendo un delito. Eso, bien. ¿Qué ocurre? Que los menores, ¿vale?
la responsabilidad de los menores comienza a partir de los 14 años. Básicamente por eso, no, entre otras cosas, a los críos se les da el DNI a los 14 años de manera obligatoria. Un menor de 14 años es inimputable, ¿vale? Es un término jurídico que significa que no puede cometer un delito. Fíjate, esto choca con la realidad, pero dices tú, es que un crío de 13 años ha matado a otro. Ese crío de 13 años no se le puede imputar ni homicidio, ni asesinato, ni nada, ¿vale? Ahora bien, él no puede cometer ningún delito, ¿vale? Pero la responsabilidad civil la pagan sus tutores, la pagan sus padres, la pagan quien tenga la patria potestad de ese crío, ¿vale? Y se puede dar el caso de que a ese crío, evidentemente, se le aplique un protocolo psiquiátrico o psicológico por orden judicial. O sea, aquí el crío no se va a ir de rositas. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente un crío que con 13 años le hace un daño, unas lesiones graves a otro, yo creo que algo necesita, ¿vale? Pero es que tengamos claro que hasta 14 años no le van a hacer nada penalmente hablando, ¿vale? En todo caso pagarán los padres o el juez determinará o alguien determinará, o sea, servicios sociales, alguien determinará que el crío tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a un médico, tiene que ir a algo, pero ya está. De 14 a 18, ¿vale? Ahí hay una laguna de tiempo en la que el acosador, en este caso, sí tiene, los delitos son los mismos, que están tipificados de la misma manera que con los de mayor de edad, o sea, pero las penas es lo que cambia, las penas no son las mismas, son penas de lo que se llama de reeducación, destinadas a que el crío termine siendo una persona, entre comillas, normal, ¿vale? A redirigirlo, ¿vale? Por eso, en el peor de los casos, pues terminan internados en un centro de menores, pero no es una cárcel, ¿vale? Bueno, hay de todo. Bien, lo que hemos comentado, ya se le imputan delitos. No obstante, en este punto, lo que he comentado, la autoridad judicial, si el juez lo determina, dice, mira, es que tú eres tan peligroso, que es que estás haciendo daño a tus padres o a la persona que acosas, o sea, los pueden someter a vigilancia, terapia, etcétera, ¿vale? De 14 a 18. Bueno, lo que habíamos hablado. La responsabilidad civil del menor. Vamos a ver, tú puedes ser el bicho más malo del mundo y hacer daño a quien te da la gana, ¿vale? Y tener 10 años. Pero al final, la responsabilidad, tus padres tienen una responsabilidad civil respecto a ti. Lo que tú hagas, lo tienen que asumir ellos. Y ellos son responsables porque su educación en gran medida les corresponde a ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como padre de una víctima, pues mira, oye, yo te puedo presentar una demanda civil por daños morales, psicológicos, gastos médicos, bien argumentada y dirigida, que en muchos casos, a ver, tienen el efecto deseado. El efecto deseado no es tanto escarmentar a los otros padres, ni hacer venganza, ni ninguna otra cosa. El efecto deseado y el objetivo es parar el acoso, ¿vale? Nuestro objetivo principal es salvar al rey, lo he dicho antes, parar el acoso. Ese es nuestro primer objetivo. No estoy tanto en que yo tenga que ir en plan venganza por otros padres, el mío ha sufrido y ahora tiene que sufrir el vuestro, o vosotros tenéis que sufrir. O sea, no que los árboles no nos impidan ver el bosque. El objetivo es parar el acoso, ¿vale? Que el mensaje llegue a el acosador y que tenga claro el acosador que no es un comportamiento correcto. Y eso quien principalmente se lo tiene que poner encima de la mesa son sus padres, ¿vale? Aunque solo sea por miedo a la pérdida patrimonial que pueden sufrir, os aseguro que la mayoría de los padres terminan haciendo lo que tienen que hacer, que es ponerle coto al comportamiento del acosador, ¿vale? Bien, otra herramienta, esta vez ya no tanto a nivel de abogado, esta lo que es el régimen disciplinario educativo. Al final, todos los colegios, todos los institutos tienen unas normas de comportamiento internas. Os pongo el ejemplo de un caso de la Comunidad Canaria, pero básicamente son iguales en todas las comunidades. O sea, cada vez que hay una conducta que es grave o que es negligente o que ha pasado algo con un crío respecto a otro, al final se inicia una investigación, se inician una serie de normas internas de convivencia que se tienen que cumplir y si no se cumplen, pues los padres lo bueno que tienen saber esto también es saber qué le puedes exigir al centro dentro de sus atribuciones y cómo apretar para que se muevan. Es decir, si tú sabes que a un crío que ha cometido algún acto grave lo tienen que expulsar un mínimo de 15 días,
Pues, y resulta que es que el otro padre es muy amigo de un profesor o de algo y no lo quieren hacer, pues tú te coges esto y le metes un buen escrito bien argumentado y aquí cada uno que cumpla lo que tenga que cumplir. O sea, no podemos permitir que por quitarnos el mochuelo de encima o por lo que sea, no hagamos que cada uno tiene que hacer su trabajo. Es decir, un director, un docente, todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Y si no, pueden tener problemas también, ¿vale? Bien, hay un concepto, ¿vale?, que es importante también aquí, que es lo que se llama la responsabilidad patrimonial de la administración. Aquí esto lo saben muy bien, por ejemplo, al final es dinero. Es decir, si una administración pública por un error no hace bien las cosas, puede sufrir una demanda. Es decir, desde el mismo momento en que tú metes al crío en tu colegio, en el colegio, desde que entra hasta que sale, está bajo en teoría la protección de esa institución, ¿vale? Si esa institución no hace bien su trabajo, pues es como cuando un médico puede cometer una negligencia y al final puede terminar pagando la administración. O sea, no es el primer caso del Servicio Murciano de Salud en el que alguien se ha equivocado. No estamos diciendo que se ha equivocado o que incluso lo ha hecho mal a sabiendas y al final al médico le cae una, ¿vale? Pero la administración puede terminar pagando indemnizaciones, puede terminar pagando a largo plazo, ¿vale? Entonces, eso también es un tirón de orejas para que la administración haga su trabajo, ¿vale? Bien, esto es importante, ¿vale? La responsabilidad penal de docentes y los responsables del centro, ¿vale? Un punto importante, un actor implicado en el proceso de supervisión o de guarda y custodia de un crío, ¿vale? Es que lo que he dicho antes, desde el mismo momento en que el crío entra en el centro educativo, en un entorno controlado donde hay un adulto responsable que está el crío a su cargo, en última instancia, la inacción a sabiendas, y esto significa que tú sabes que se está produciendo un problema y no estás haciendo nada, ¿vale? El típico escurrir el bulto, puede terminar siendo lo que se llama un delito de lesiones por imprudencia. Es decir, que parece una tontería, pero de rebote el profesor o la persona responsable en el aula o en última instancia el director puede terminar declarando en un juicio donde había unas lesiones graves a un menor, porque lo que suele ocurrir aquí es cuando tú llegas al centro, normalmente llegamos al centro cuando ya había una agresión, cuando ya había alguna historia grave. Y lo primero que te dicen es, no, nosotros aquí todo el mundo, nadie sabía nada, primera noticia, ¿vale? Eso salvaguarda a mucha gente, ¿vale? Pero si a ti te han advertido fehacientemente, y ahora veremos cómo se hace eso, sobre un comportamiento de un acosador a una víctima y tú, como docente o como tutor o como director, no estás poniendo los medios y te lo han dicho, tienes posiblemente o presuntamente tienes una responsabilidad, ¿vale? Y puede ser incluso responsabilidad penal. La responsabilidad penal para los funcionarios es incluso más mala que para una persona normal. ¿Por qué? Porque va asociada a que pueden incluso perder el cargo. O sea, pueden expulsarlos, en función de lo que hayan hecho. Entonces, puede ir desde un simple tirón de orejas a costarte dinero o a costarte incluso la pérdida de cargo, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que cada uno tiene que aprender a hacer bien su trabajo. Bueno, lo que decíamos. Os voy a poner el ejemplo, ¿vale? El delito de lesiones por imprudencia, ¿vale? Para que este delito, en este caso, se sustente, la persona que lo comete debe estar advertida del peligro y asumir el riesgo. Esto es, que en última instancia el docente o el director le han informado por escrito y fehacientemente con pruebas. No vale simplemente decirles que a mi hijo le están pegando, digo, no, pruebas, un informe médico, un informe psicológico, un parte de lesiones, etcétera, etcétera. Algo que sustente y que ponga en alerta al centro, ¿vale? Sobre la situación grave y que no se toman medidas en tiempo y forma para subsanarla, ¿vale? O como ejemplo os pongo un titular del periódico del año 2020, ¿vale? El fiscal concluye que el niño Iván Álvarez se ahogó por imprudencia profesional grave, ¿vale? El ministerio solicita una pena de 3 años y 6 meses, ¿vale? Para las monitoras de la granja escuela, ¿vale? Esto significa que fijaros que las monitoras son responsables y le están solicitando
una negligencia. En este caso, no, no es tanto las lesiones por imprudencia, sino la imprudencia profesional grave, ¿vale? Tanto uno como otro, al final la tipificación ya no es tanto el delito en sí, que eso al final sería un abogado el que os diría exactamente cuál es la figura legal, pero es básicamente que al final los responsables tienen su responsabilidad y se les puede, entre comillas, caer el pelo si no hacen bien su trabajo, ¿vale? Bien, una denuncia que queramos poner, ¿vale? Para ante cualquier instancia, ¿vale? Hay que sustentarla siempre, siempre, siempre con indicios y pruebas. No nos vale el dile, direte, yo dije o simplemente, ¿vale? Entonces las denuncias pues siempre serán comunicaciones por escrito, apercibimientos a personas o entidades o informaciones, deben ser siempre respetuosas, sustentarse en pruebas lo más completas posible, partes de lesiones, ¿vale? Que hacen especialistas después de una agresión, informes psicológicos que delimitan el alcance de las patologías mentales, informes periciales, médicos, psicólogos, psiquiatras, forenses. Esos suelen ser los requeridos por jueces cuando la cosa está más avanzada, ¿vale? Y suelen ser los que más se tienen en cuenta, ¿vale? Pero también se pueden hacer a la petición de parte, ¿vale? Entonces, que lo tengamos claro. Antes de que se nos vaya el track e intentemos, pues voy a hablar con el padre, voy a hablar con el... O sea, tenemos que reunir cuantas más pruebas, cuantos más indicios tengamos para sustentar lo que vayamos a hacer. O sea, nuestro intento de proteger al rey, lo que he dicho siempre en el tablero de ajedrez, ¿vale? Al final todo esto son piezas. Medios de prueba, ¿vale? Testigos, pantallazos, mensajes de móvil, fotografías, grabaciones. Hay mucha gente que dice que tú no puedes grabar a nadie, ni a menores, ni a nada, ni... A ver, lo que no puedes es ir publicándolo en redes sociales ni en ningún sitio. Pero si tú estás consiguiendo un medio de prueba para proteger a tu hijo y el objetivo de ese medio de prueba es la presentación ante una autoridad competente, eso es legal, ¿vale? Es legal. Y ya está. Y lo puedes llevar luego ya a la autoridad competente. De hecho, es que no lo vas a publicar ni lo vas a transmitir, ¿vale? Entonces, testigos de agresiones pueden ser otros compañeros, personal del centro, ¿vale? Pantallazos de mensajes en redes sociales, WhatsApp, que lo estén amenazando, grabaciones de las llamadas telefónicas que hagáis con el teléfono de vuestro hijo, ¿vale? En las que interviene él o en las que interveníais vosotros directamente, que traten sobre él. Todo lo que tengamos, al final, si está bien hecho, vale para sustentar una denuncia o un escrito de tomar medidas ante el centro, ante un juez, ante servicios sociales o ante quien sea, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de acoso, integridad psíquica y moral. Quiero que entendáis la importancia de este concepto. Al final, una agresión física, ¿vale? Puntual, pues puede venir el crío con un moratón, con la camisa rota, ¿vale? Os aseguro que las secuelas psicológicas continuadas marcan a un crío muchísimo más que romperle una pierna. Y parece una burrada, ¿vale? Pero que te puedan romper una pierna, que te puedas hacer algo, al final, en un mes, esa pierna estará escayolada y estará sana. Un daño psicológico grave que cree un trastorno psicológico grave puede acompañar al crío el resto de su vida y puede generarle de todo. Puede terminar generándole incluso una discapacidad. Son verdaderas, los traumas psicológicos, que son los más difíciles de concretar y a largo plazo, requieren muchísimo esfuerzo y muchísima ayuda especializada, ¿vale? Es decir, un trauma psicológico, a mi juicio, es muchísimo más grave que tener un ataque físico puntual, ¿vale? Ojo, si le están dando al pobre crío palizas todos los días, evidentemente eso lo cortas, pero imaginaros el caso de Dani, 11 años de acoso escolar continuado. O sea, es un milagro que el crío haya salido bien, o relativamente bien, ¿vale? Bueno, tenemos en este caso lo que hemos dicho, el acoso por parte de compañeros, ¿vale? En este tipo de escenario siempre tenemos varios actores. Tenemos al acosador jefe, el jefe de la banda, que se considera que la víctima es un juguete para su disfrute personal y no lo ve como una persona, ¿vale? Luego están los palmeros, ¿vale? Que apoyan al acosador dándole la fuerza del grupo y puntualmente acosando a la víctima para ganar puntos delante del jefe.
Y luego está una tercera persona que son los observadores, que no suelen hacer nada para no ser ellos el centro de atención del acosador, ¿vale? Eso básicamente es una dinámica de clase de clase normal, con acoso, vamos, en el 90% de los casos. Hay uno, otros le aplauden y otros miran y no hacen nada, ¿vale? El concepto de grupo de amigos es importantísimo para un niño acosado, ¿vale? Tener un grupo de amigos bueno es la protección básica contra el acoso escolar, contra el bullying. Un acosador, te aseguro que se lo va a pensar 2 veces antes de crear un conflicto que puede poner a varias personas en su contra. Si el crío tiene un grupo de 2, 3, 4 amigos en clase y son amigos buenos, eso hay que decirlo, que lo van a proteger, es decir, entre ellos hacen piña. La pertenencia al grupo es básica en los monos, en los humanos, es así, ¿vale? Los solitarios, por tanto, son víctimas potenciales claras del bullying, ¿vale? Una persona solitaria tiene muchos números, ¿vale? Hay una profesora de Estados Unidos, Katy Pearce, que ideó el método ninja contra el bullying. Básicamente lo que hacía esta profesora es que todos los viernes le preguntaba por escrito a sus alumnos con qué 4 amigos te gustaría a ti estar la semana que viene, ¿vale? Ella no lo hacía porque lo fuera a cambiar de grupo, ¿vale? Ella lo hacía porque con esa información se hace lo que se llama un esquema de relación de los alumnos unos con otros y ella puede saber qué alumnos no son predilectos para nadie, es decir, qué alumnos están potencialmente solos y son candidatos a bullying, ¿vale? Los tiene vigilados, ¿vale? Bueno, seguimos por aquí. Vale. Otra cosa peligrosa es el acoso por parte de docentes. Este sí que es peligroso de narices porque es que el problema ya no es que te acose un igual, que es otro crío, ¿vale? Es que ya no es de que te acose un docente, vete tú a saber por qué. O sea, es que bastante tienes tú con lo tuyo para que encima de todo una persona que en teoría debería protegerte te esté acosando. O sea, es que ya nos estamos pasando del carro y yo os puedo decir que lo he visto en algunas situaciones, ¿vale? Que lo haga un docente, un responsable adulto, es algo que puede ser muy, pero que muy grave. Estamos ante una persona que por su formación y profesión lo que debe hacer es poner remedio y crear convivencia, no lo contrario, ¿vale? Entonces, imaginaros el típico caso del crío preguntón, que por su configuración de crío que resulta que le gusta y el docente está hasta las narices de que le pregunte y termina poniéndolo a la altura del betún. No. Una cosa es reeducar al crío y decirle, oye, no me preguntes tanto, que me está interrumpiendo la clase, que tal. Y la otra es llegar a punto de acosarlo psicológicamente o de destrozarlo psicológicamente, incluso delante de los compañeros. Eso va a hacer que el crío, vamos, es que la situación de poder es abismal, ¿vale? De uno hacia otro. Lo que habíamos comentado antes, cuando se ponían denuncias o escritos, ¿vale? Una de las herramientas más básicas que utilizan hoy por hoy los abogados y que utiliza todo el mundo son los burofax, ¿vale? Burofax o apercibimientos por escrito con acuse de recibo. Es decir, cuando tú vayas a comunicar algo al instituto, al colegio, a alguien, ¿vale? Lo primero que tienes que tener es pruebas de que lo has comunicado y lo has comunicado en tiempo, en forma y de manera válida y legal, por si después quieres iniciar cualquier tipo de acción administrativa o legal, ¿vale? Eso, un burofax de estos, vale, se puede poner online a través de correo, vale 4 o 5 euros y os aseguro que queda totalmente, si el tío no lo recoge o no lo quiere, da igual, a efectos legales es como si se hubieras comunicado. Es decir, si tú le comunicas un burofax a un centro educativo de que hay un problema, ¿vale? El centro educativo se da por enterado sí o sí. Y si luego no lo cumplen con lo que tienen que cumplir según la ley, el problema es de ellos, ¿vale? Por eso hay herramientas que, como esta, ya os digo, o sea, todos los días nos hacen a nosotros apercibimientos. Cuando llega Hacienda nos viene un acuse, o sea, nos viene con su cartica y tenemos que firmarla. Y nos damos por enterados, ya está. Pues esto es lo mismo, pero haciéndolo nosotros. Y podemos hacerlo perfectamente, como particulares o como tutores de una persona, de un crío que esté acosado, ¿vale? Bien,
una cosa respecto a tratar, cuando vayamos a tratar, porque hay veces que no te queda más remedio que tratar con otros padres, con profesores, con gente, con interlocutores válidos de la educación de tu hijo o de la educación del acosador, ¿vale? Jamás, y jamás, repito, no bajemos al nivel del acosador o de un padre histérico, no bajemos al barro, ¿vale? No. En ese punto, en el punto en el que perdemos la forma y hemos perdido lo que es, ya prácticamente tenemos el 90% perdido. Lo que queremos es darle oportunidades de defensa al contrario y no debemos hacerlo. Es decir, no podemos tirarnos, o sea, eso de llegar gritándole al padre de otro crío, no. Siempre con educación, siempre informándole de lo que pasa, pero siempre con educación, ¿vale? En tono educado y firme, advirtiendo e informando de las consecuencias que puede tener la continuidad de la conducta de acoso, ¿vale? Y si los padres del otro crío son medianamente normales, en el 90% de los casos se suele entender la cosa y se suele solucionar, ¿vale? Si no, aunque solo sea por quitarse ellos problemas de encima, suelen aleccionar al acosador y probablemente la cosa se quede ahí. Ya no sé si, probablemente puede que deje de acosar al vuestro y a lo mejor acose a otro, ¿vale? Pero lo que yo he dicho, al final esto es una ficha de ajedrez que tenemos que salvaguardar. El rey es nuestro hijo y es nuestra ficha más importante, ¿vale? Puede que perdamos aquí, que renunciemos incluso a poner denuncias o a poner historias. La cuestión es interrumpir el acoso, eso es lo primero. Después ya veremos lo que se hace o lo que no se hace, ¿vale? Pero lo primero es interrumpirlo, cuanto antes. Bien, estrategia de miedo. Esto básicamente es una cosa que yo he ido aprendiendo con el tiempo en los casos que me he encontrado, y es que aquí cada uno nos movemos más que por las leyes o por las normas, por la integridad, por el miedo. Esto funciona así. O sea, tú imagínate, el objetivo, lo que hemos dicho, es cortar el acoso, ¿vale? Hay que mandar un aviso a navegantes, docentes, centros, familia del acosador, compañeros. Nosotros somos animales peligrosos y si te acercas a los polluelos y le haces daño, lo más probable es que salgan mal parados, ¿vale? Un escrito, una demanda, un burofax, una denuncia, una simple conversación. Son herramientas, ¿vale? Para que un acosador interrumpa su comportamiento mediante el refuerzo negativo, ¿vale? Al final es tema psicológico, ¿vale? Es decir, tú no vas a coger, si yo soy una serpiente de cascabel y estoy guardando huevos y tú oyes el tintineo del cascabel, no te vas a acercar a los huevos, porque sabes que te puedo picar, ¿vale? Entonces, si no estoy diciendo que vayamos disparándole a todo el mundo, estamos diciendo que informemos cuando se dé el caso a los interlocutores de que si no interrumpen ese comportamiento de acoso el crío o quien sea, ¿vale? O no se ponen los medios por parte del centro o por parte de quien sea, la cosa va a escalar y entonces el objetivo no será tanto, pueden terminar siendo ellos, ¿vale? Entonces, al final, la gente muchas veces se da el caso de gente que termina haciendo su trabajo, pero no porque tenga que hacer su trabajo, sino por miedo a que luego les puedan llamar la atención a ellos, ¿vale? Entonces, al final, te digo, esto en la naturaleza se da mucho y los animales lo hacen continuamente, que es proteger. O sea, no es el primer animal que abre las alas grandes para parecer más peligroso y que no le ataquen a sus crías. Bueno, otra parte importante, ¿vale? En esta como reflexión. Ojo con los medios de comunicación y redes sociales y demás, ¿vale? He visto casos de acoso en los que la familia, sin prever las consecuencias públicas de los mensajes, fotos o vídeos, pues no se le ocurre otra cosa que llamar a los medios de comunicación. Y ahí ya la hemos perdido totalmente. O sea, en el momento en que nosotros perdemos el control del procedimiento, perdemos el control de lo que se está haciendo, ¿vale? Ya puede ser peor el entierro que la abuela, porque los medios de comunicación tienen un objetivo claro. Uno, informar, pero otro es conseguir audiencia. Entonces, a un medio de comunicación, tú algo que subas a internet, algo que le des, algo que le permita, un vídeo, pues mira, que no son amigos nuestros, ¿vale? Un medio de comunicación no es tu amigo. Un medio de comunicación tiene sus objetivos. Entonces, puede que cuando tú lo lances a través de un medio o una denuncia la hagas pública a través de un medio de comunicación, tú ya has perdido todos los números y puedes conseguir incluso el efecto contrario, ¿vale? Puedes conseguir incluso que acosen al acosador y encima quedando tú como el malo. O sea, es muy, muy, muy peligroso. Yo nunca lo recomiendo. O sea, es muy, muy peligroso,
¿vale? Porque pierdes el control totalmente. El medio hace lo que hace, ¿vale? No le veo justificación ninguna, salvo que sea un caso muy, muy, muy extremo, y ya os digo que yo me asesoraría muy bien antes de hacerlo, ¿eh? Es muy peligroso.